Pasando el primer día hábil del mes de julio y eso significa que dentro de muy poco se va a conocer la inflación del mes anterior, la inflación del mes de junio, y hay que hablar también de las expectativas que tiene el gobierno con respecto a eso, Mariano. Sí, tal cual. La Secretaría de Programación Económica, que dirige el viceministro Gabriel Rubinstein, hace sus propias estimaciones paralelas a las del INDEC. Sería como una suerte de la inflación blue de Sergio Massa. ¿Cuánto le dio la inflación blue hoy a Sergio Massa? Puede diferir, del INDEC 6,6%. Es el último dato, faltaba analizar los últimos días, pero están convencidos de que va a venir con un 6 adelante, puede ser 6,9, 6,99 periódico, pero, o sea, una inflación... Romper el piso del 7. Exactamente, y que en julio pase lo mismo. ¿Por qué? Porque vas a tener todo frenado hasta las PASO del 13 de agosto. Ahora, agarrate el lunes 14 entonces, ¿no, Rocío? Claro. Si dicen, che, aguantame hasta las PASO, bueno, o sea, después la inflación de agosto, agarrate la que vaya a ser, porque tienen solamente las empresas ese changüí en agosto, pensá para acelerar los precios, acelerar, actualizar, porque después le van a decir, aguantame hasta el 22 de octubre. Claro, ¿no? exacto. Así que seguramente vas a tener junio y julio también. Julio seguramente va a empezar con 6 también la inflación, pero ver qué va a pasar en agosto y principalmente, mirá si ganan en primera vuelta. Claro. O sea, si ganan en primera vuelta, empieza a aumentar todo en noviembre. Si va al balotaje, ahí el 19 de noviembre, que es el balotaje, digo, agárrate en diciembre. Diciembre, inflación de 2 dígitos entonces, ¿no? Vamos a conversar de todo esto con María Castiglioni. Ella es directora de SIT Asesores Económicos. Lo que tiene que ver con la perspectiva, con respecto al mes de junio, bueno, después de muchísimos meses, la posibilidad de que ese número empiece con un 6 por delante. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Rocío, Mariano? ¿Cómo la ves? No solo en junio, sino ahora para el julio que comienza. Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos un relevamiento en CIT para el Gran Buenos Aires y efectivamente la inflación nos dio 6,7%, es decir, es más baja que los 2 meses anteriores o 3 meses anteriores. De todas maneras, junio es un mes que habitualmente es de baja estacionalidad. El año pasado la inflación fue menos. ¿Esto qué quiere decir? Que la tasa interanual, cuando uno mira la inflación, se sigue acelerando, sigue aumentando, a diferencia de lo que está pasando en el resto de los países vecinos nuestros, que está mostrando una baja de la inflación interanual, ¿no? Con las distintas medidas que están tomando. Bien. Así que efectivamente, como ustedes decían, es un número cercano a 7, algo abajo de 7, que es un alivio, pero sigue siendo una inflación elevadísima, sobre todo teniendo en cuenta que en junio, además, solamente hubo incremento en la electricidad, y hay varios precios como sueldos de encargados, prepagas aumentó poco, digamos, hay muchos rubros que se han ido negociando que en junio aumentaron poco. Y en el caso de los alimentos, que era uno de los rubros que más preocupa, ¿no? Y venían aumentando muy rápido, se desaceleró, creció en promedio abajo del 6%, sobre todo por lo que son las verduras y las carnes, que están bastante tranquilas, y sobre todo la primer quincena del mes. En la tercera vimos una fuerte suba de precios en todo lo que son alimentos, sobre todo lácteos, panificados, harinas, pero sí se nota una diferencia respecto de el pico que tuviste los meses anteriores. Claro. Y sobre eso, María, ¿te parece que el nuevo piso, digamos, de inflación va a ser justamente de un 6%? Porque, como decíamos, venimos hablando de números mucho más altos y en relación a eso también acuerdos de precio que ya nos van a ir elevando el número, ¿no? Más allá de que se intenta llegar a un acuerdo para que no se vaya la situación de las manos, pero que todos los meses nos van empujando ese número en definitiva a una base considerable. Sí, o sea, la base es altísima, es difícil, no vemos todavía que vaya a ser 6 la base. Por ejemplo, el mes de julio es un mes habitualmente de mucha inflación, sobre todo el tema turismo en las vacaciones de invierno, ¿no? Sí. Hay que ver los incrementos, hay varios incrementos que vienen siendo, que vienen en julio, que van a ser relevantes.
vamos a ver qué pasa con los alimentos, estamos recién arrancando el mes, con lo cual nosotros creemos que en julio va a estar arriba del 7%, pero sí, obviamente, lo que se notó, lo que permite estos números es que por ahora la inflación no se espiralizó, ¿no? Que ese era el riesgo inminente que había, y en ese sentido lo que ayudó es la contención que está habiendo, por un lado, de los dólares financieros, que eso siempre genera, obviamente, cuando se disparan expectativas muy disruptivas, ¿no? Pero cuando uno mira el costo que el Banco Central está pagando por sostener esta inestabilidad, porque no es estabilidad, es por evitar que esto no se descontrole, digamos, es muy alto. El Banco Central está con reservas negativas, fuertemente negativas, y con una cantidad de pesos que ha ido acumulando con LELIX, que el mes pasado tuvo un incremento muy fuerte, se aceleró de vuelta. Entonces, uno ve una fragilidad muy grande en sostener toda esta dinámica, más allá de todas las presiones que ustedes bien mencionaban, preelectorales de sostener precios de la economía, que hasta ahora han tenido bastante poco éxito. Es decir, tal vez si uno mira, algunos precios se han moderado respecto del resto, pero que generan muchas distorsiones también, y tampoco resultaron, ¿no? Los últimos intentos de precios justos, precios cuidados, la verdad que tuvieron poco éxito. No, y aparte recordemos que, a ver, el 60% de las compras en supermercados se hace en chinos, en pequeños almacenes que no tienen los precios cuidados, que están únicamente en los grandes supermercados, que lo hace el 40% de la gente, y los más ricos, ¿no? Porque, a ver, en las villas no hay grandes supermercados, ¿no? Entonces es una forma de un subsidio que se le da al que más tiene, que lo paga el que menos tiene. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que puede llegar a pasar el lunes 14 de agosto después de las PASO con los precios, ¿no? Con un gobierno que les está pidiendo a cada uno de los sectores, aguantame hasta las PASO. Bueno, yo creo que una parte, algo puede ayudar a contener, o sea, algo de impacto puede tener esta presión, pero me parece que igual va a ser acotada, ¿no? Y es cierto lo que vos decís, después de las PASO seguramente va a haber un recomendamiento, porque el problema de fondo acá es, como te decía recién, la desvalorización de la moneda argentina, que tiene que ver con que el gobierno ha ido empapelando la economía de pesos para financiar el déficit fiscal, y el déficit fiscal no está bajando. Este año arrancó muy mal, es decir, no solo no bajó, sino que aumentó el déficit. El último mes hubo un freno en la caja, ¿no? En lo que se pagó, pero cuando uno mira la dinámica, la verdad que es bastante complicada. De hecho, el año pasado se cumplieron las metas con el Fondo Monetario, adelantando ingresos que eran de este año, con los dólares soja 1 y 2, sí, adelantando anticipos de ganancias y al fin del año pateando pagos para el 2023. Por lo tanto, claro, este año arrancó muy complicado y la sequía agravó la situación, obviamente, porque afecta no solo la actividad económica, que ya vimos los datos de abril oficiales, cómo está teniendo un impacto, o sea, la actividad estuvo 4% abajo del mismo mes del año pasado. En volumen eso afecta muchas actividades del interior y afecta la recaudación, por supuesto, y ni hablar el impacto de la recaudación de retenciones producto de esto, y a lo que se combinó la fuertísima sequía, ¿no? Y una peor cosecha que obviamente no estaba tal vez en los planes del gobierno, pero está complicado y eso es una fuente de presión de emisión monetaria, claro, emisión de deuda, digamos, por todos lados. La soga está muy corta y el gobierno espera las PASO. Su meta es ver si llega a las PASO, tratando de conseguir dólares, yuanes, para seguir sosteniendo este esquema para que esta situación no se desborde. Pero de vuelta, no es una situación de estabilización. Sin duda. Ninguna parte ¿sí? Eso está claro, María, y sobre eso, ¿no? Se viene hablando también de esta devaluación que incluso está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, por un lado acelerarla de aquí a fin de año o ir directamente con un número más importante ya tal vez en diciembre, ¿no? Se da por hecho que el próximo gobierno, cuando asuma, independientemente del signo político que sea, va a tener que llevar a cabo una devaluación. ¿Qué puede pasar en ese sentido con respecto a estos números que estábamos analizando, ¿no? de inflación? Bueno, creo que el gobierno va a evitar o quiere evitar devaluar, por supuesto así, con un salto discreto, un 30, un 35%, porque en Argentina y en este contexto, como hablábamos recién, de debilidad en las reservas, de expectativas de inflación que no bajan, de hecho la población sigue pensando que la inflación se va a acelerar, y eso es un punto muy relevante. Y con esta cantidad de pesos que hay en la economía, sin un plan
integral de estabilización, con un gobierno creíble, que genere expectativas, digamos, una devaluación genera inflación y un shock de inflación muy fuerte. Por lo tanto, hacerlo en este momento sin todos los demás ingredientes tampoco resolvería del todo el problema. Generaría muchos más problemas que soluciones, pero lo cierto es que el tipo de cambio oficial está atrasado ya hace bastante tiempo porque los 2 primeros años de gestión del gobierno de Alberto Fernández, que heredó un tipo de cambio competitivo, el atraso, la herramienta de atrasar el tipo de cambio generó un problema muy grande, ¿no? Que es esto, que el tipo de cambio para el comercio está muy bajo, atrasado, con lo cual nosotros vemos, sí, efectivamente, si estirar esto, si se logra, digamos, si tiene éxito el gobierno en su estrategia de esta devaluación de alrededor de 7, un poco más de 7% por mes, tratando de contener la situación y llegar a un cambio de gobierno, va a tener que haber algún ajuste de tipo de cambio en el marco de un plan. Ahora, si llegase a ganar Massa, la pregunta es cómo va a hacerlo, ¿no? Porque hoy es el ministro de Economía y es el que no ha logrado resolver ninguno de los problemas que heredó, digamos, cuando asumió el cargo. Por lo tanto, ya en ese sentido parecería difícil que genere un shock de confianza. Sí, cuando uno mira los fundamentos, haría falta un ajuste del tipo de cambio real. La pregunta, María, es si la oposición, si fuera gobierno, lo haría hoy previo a una elección, ¿no? Que todo ajuste que vos vas a hacer, ajuste cambiario, es piantavotos, entonces no le conviene a ningún gobierno hacerlo antes de una elección. Seguramente diciembre, apenas ganás la elección, apenas asumís, sea el momento para hacerlo. O, si no, la de devaluar sin devaluar, como está haciendo el gobierno, quizás hasta incrementando las importaciones con este impuesto país del 30% para las importaciones, para ciertas importaciones que se habla. Sí, bueno, son distintos parches que ha ido el gobierno implementando, que de hecho hay varios de estos, y el resumen, lo que uno ve es con los precios mayoristas, que los precios importados siguen aumentando más rápido que la devaluación, que la inflación internacional, es decir, el limitar las importaciones está encareciendo y también se traslada a precios, lo mismo Claro. poner una importación, o sea, la sábana está tan corta que de todas maneras se te filtra a inflación. Y puede ser lo que vos planteabas, si gobernase la oposición, la verdad es que es muy difícil trasladarlo. Esta gestión, este gobierno de Alberto Fernández jamás planteó un plan económico, un plan de estabilización, por lo tanto es difícil, obviamente, al final de un mandato plantear algo diferente, ¿no? Así que sí, sin duda, el tema es si se llega, y por eso el gobierno está buscando conseguir financiamiento para abastecer al Banco Central para sostener esto. Y el gobierno que sea el que gane, si es Massa, lo mismo va a heredarse a sí mismo, va a encontrarse con una complejidad enorme, ¿no? Porque estas herramientas generan endeudamiento, o sea, todo esto se está logrando con endeudamiento con China, que hay que pagar el año que viene, con endeudamiento de importadores con las casas matrices, que hay que pagar el año que viene, con las LELIQs que siguen creciendo a tasas cada vez más rápidas. Claro. Así que una situación muy compleja, y la deuda del gobierno del Tesoro, que también vence fuertemente el año que viene. Sí, o sea, a ver, en el caso de Sergio Massa, asumió en el peor momento, ¿no?, de la economía. Cuando tenías una corrida cambiaria muy pero muy importante, sí, es como que en el gabinete económico de hoy dicen, esto es lo que heredamos nosotros de la gestión de Martín Guzmán, ¿no?, a quien hoy le echan las culpas de todo. Ahora, distinto sería con empezando de cero, digamos, y con Massa presidente, es lo que argumentan desde el equipo económico. Ahora, ¿vos qué crees? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Es la teoría Patricia Bullrich con Luciano Laspina diciendo acá hay que sacar el cepo desde el día 1? ¿O Hernán Lacunza con Horacio Rodríguez Larreta diciendo es imposible sacar el cepo en un día? Sí, por lo menos por lo que yo interpreto, no dijo Patricia Bullrich sacar todo el cepo el día 1, sí, lo más rápido posible. Creo que hay una coincidencia de que el cepo cambiario trae más problemas que soluciones en realidad, porque lo que hace hoy es que te evita que entre cualquier dólar. Y hay muy pocos incentivos, además, a la exportación, y hay fuertes incentivos a poder lograr, ¿no?, esos pocos dólares que están peleándose y que se le van autorizando a los importadores. Y hay incentivos negativos generando negocios paralelos financieros
Claro. brechas. Pero, Por lo tanto, perdón, María, sobre eso, ¿a vos te parece que en este contexto, ¿no?, de unas reservas muy debilitadas o incluso con las cifras que hay de los últimos meses o de los últimos años, hubiera sido posible levantar el cepo concretamente? ¿Te parece que tiene que ver con una decisión política o es realmente una cuestión económica que no se puede hacer porque no están esos fondos y todos quieren ir a buscar dólares? a ver, cuando vos no tenés confianza, sacar el cepo de la nada sin otras medidas, y obviamente te va a generar un sacudón, digamos, pues no estás generando expectativas positivas para que ingresen. Pero hoy Argentina la realidad es que tiene muchísimas inversiones esperando a que esto se solucione. Pero no es una medida sola, o sea, abrir o cerrar el cepo en aislado como una medida única no se puede discutir. O sea, uno tiene que discutirla en el contexto de un plan integral, que es no solo, que tiene que tener como primer punto el tema fiscal. Es decir, cuáles son las políticas que se van a tomar, las medidas que se van a adoptar para corregir el causal de los problemas más grandes que tiene Argentina, que es el enorme déficit fiscal y sobre todo en un contexto un gasto público récord, es decir, más de 40 puntos del PBI es el gasto público nación, provincia y municipios, que generó no solo déficit fiscal, sino además, primero, crecientes y mayores impuestos, mayores alícuotas. De hecho, cuando hablábamos recién, las soluciones que tiene el gobierno son siempre poner más impuestos. Entonces, es imposible esto. Si no hay un plan fiscal, un ancla fiscal que garantice que el gobierno no va a tener que ir al Banco Central a pedirle pesos y que en realidad tiene que aspirar a poder ser un factor que compre pesos en la economía, no va a poder cambiarse nada, digamos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, tiene que haber una corrección del tipo de cambio en cualquier escenario que uno vea, como hablábamos antes, pues está atrasado, y sobre todo pensar en muchas medidas de reformas que ayuden a que la economía pueda volver a crecer en un contexto global que la favorece, porque están el litio, todo lo que tiene que ver con vaca muerta y la posibilidad de exportar gas en vez de importar, que es fundamental que se terminen todas las obras de gasoducto, pero bueno, hay un tramo que ya se terminó. Todo lo que tiene que ver con el agro, ¿no? Que este año tenés la combinación de una tremenda sequía, pero que para el año que viene las expectativas, los pronósticos de clima hacen pensar que va a haber una buena cosecha, es decir, que van a haber posibilidades de generar divisas por el comercio exterior. Bien. Y eso es un factor que va a colaborar en el proceso de salida del cepo. Por supuesto que salir del cepo, hablar del cepo solo no tiene ningún sentido porque obviamente no hay reservas y eso llevaría a una incertidumbre sobre cuál va a ser el tipo de cambio resultante y sabemos que un salto fuerte tipo de cambio oficial genera problemas muy graves en términos de inflación en un contexto de pobreza muy elevada. Por lo tanto, es en el contexto de un plan integral y me parece que si no se saca rápido el cepo, el problema es que está trabado todo esto que estábamos hablando recién. Entonces, obviamente los stocks acumulados, que es un desafío enorme, es lo que va a haber que pensar cómo se resuelve, ¿no? Toda esa deuda que hay que pagar de comercio exterior, todas las utilidades y dividendos que no se enviaron. Eso pasó también en la discusión en 2015, ¿no? Cuando arrancó el gobierno de Mauricio Macri en 2016, también se liberó más que nada los flujos y se fueron liberando los stocks, esos dólares pendientes con el tiempo. Es un punto interesante del análisis, María, también para pensar, ¿no? ¿Qué va a suceder en relación a un plan económico, ¿no? Obviamente en este contexto electoral. Así que te agradecemos mucho que nos hayas atendido y este análisis. No, de nada, un gusto. Buen día. Muchos temas que piensan, ¿no? Los asesores económicos de los equipos, en definitiva de los partidos políticos, los mencionaba recién ella. En definitiva, la teoría dice una cosa, la práctica después, bueno, termina siendo algo más bien distinto. Sí, tal cual, Rocío. Aparte, una cosa es lo que se dice para ganar las elecciones y otra cosa es lo que se hace después. Acordate la frase célebre de Carlos Menem cuando decían, si yo decía lo que iba a hacer no me iba a votar nadie. Por eso, y muchos cuando le hablan a los empresarios, desde la política le dicen no presten atención a lo que decimos, sino a lo que hacemos después. Cierre perfecto, quédense que ya volvemos.